¿Estás en búsqueda de nuevas cosas para tu Minecraft? Aunque no lo creas, hoy te tengo la solución, ya que hoy te presentaré mi top 10 de los mejores add-ons para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de comenzar, quiero mandarle un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra add-ons o tu add-on favorito. Pero bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos add-ons. Para este primer puesto tenemos al que se llama Wastelands Add-on. ¿Alguna vez has mirado el hermoso paisaje de Minecraft y alguna vez has pensado que esto se ve genial excepto de un par de armas nucleares que lo harían perfecto? Bienvenido al complemento Wastelands, un add-on post-apocalíptico que te garantiza una nueva experiencia en Minecraft. Este complemento contiene nuevos mobs hostiles, estructura, biomas y nueva comida. Contaremos con un total de 4 nuevos biomas. El primero llamado Wastelands, que es el hogar de algunos nuevos mobs y estructuras nuevas que este complemento agrega. El siguiente bioma son las tierras chamuscadas, un lugar muy peligroso para aventurarse. Pero haga lo que hagas, no salgas por la noche ya que puede haber una criatura observándote desde las sombras. La mayoría de ciudades se generan en zonas planas y son perfectas para recolectar grandes cantidades de botines. La cucaracha, el reptador y la mosca es uno de los enemigos comunes que puedes encontrar. Derribarán cualquier cosa que les arrojes y te destruirán. Para este siguiente te presentaré al que se llama Multitools Add-on. El complemento trae más de 40 tipos de armaduras para tu juego, más de 1000 herramientas y artículos y más de 20 nuevos bloques decorativos para jugar. Todos estos elementos se pueden obtener en nuestro supervivencia. El objetivo de este complemento es brindarnos la vibra vanilla, además que es compatible con el modo de supervivencia. Algunas de estas armaduras se pueden elaborar desde nuestra mesa de crafteo normal o directamente desde una mesa de crafteo personalizada, donde podremos obtener todas estas herramientas y armaduras, siendo perfecto este complemento para salir de la monotonía de las armaduras y herramientas y darle un giro nuevo a nuestro Minecraft Bedrock. Para este siguiente te presentaré al que se llama Radiant Armament Add-on. Este es un complemento personalizado de zombies y bloques perfectos para una temática de apocalipsis en un mundo. Este complemento es gráfico por naturaleza. El complemento contará con distintas características como el hecho de ser 100% compatible con el modo de supervivencia, de zombies natural y ajustable, increíble cantidad de animaciones, de igual forma una increíble cantidad de efectos visuales como los impactos de agua o explosiones. Cada arma tiene varias animaciones personalizadas para apuntar, disparar o recargar. La mayoría contará con 2. Tendremos armas como es la MP5, Águila del Desierto dorada, armas como es la AK-47 y así sigue la lista de nuevas armas que tendremos ahora con este complemento. Para disparar simplemente tendremos que dejarle pulsado a nuestra pantalla en el caso de celular o clic derecho en el caso de PC o ordenador. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Nekox Mobs. Este complemento estará agregando nuevas mafias o mobs que van a estar generándose naturalmente por nuestro mundo. Cada mafia tiene diferentes habilidades y botines únicos, además que algunas mafias se pueden domesticar y otras son muy peligrosas. Los mobs están diseñados para combinar con el ambiente y estilo vanilla. Como bien dije, estas mafias van a estar por todo nuestro mundo o generándose naturalmente por nuestro mundo. Vamos a contar desde criaturas un tanto normales o criaturas un tanto extrañas. Nekox Mobs está hecho para hacer que el juego sea más emocionante y desafiante, con los mobs y bloques y elementos nuevos. Vamos a contar con categoría de mamíferos, artrópodos, aves, criaturas acuáticas, además que tendremos nuevos bloques como lo son los bloques de naturaleza. Pasando con el siguiente add-on, tenemos al ya actualizado Waypoints Add-on. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas, ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos, el cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación debemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pida añadirle un nombre, un color al texto del nombre y de igual forma el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar nosotros podemos ir a esa ubicación, siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. Pasando al siguiente tenemos
al complemento llamado Divine Realm Add-on. ¿Alguna vez has querido un nuevo portal en Minecraft o alguna vez has querido una nueva dimensión en Minecraft? El Divine Realm es un complemento más nuevo que traerá un reino completo a tu mapa. Una vez elabores el marco del portal divino, podrás hacer el portal al reino divino. Para completar el portal necesitarás un piernal de acero y una perla divina. Para que puedas hacer el portal deberás colocar el marco del portal divino frente a ti y prenderle fuego 4 veces con el piernal y acero. Al hacer esto, el resto del portal del marco aparecerá frente a ti. Una vez hayas activado completamente el portal, estarás listo para saltar en él. Después de saltar en él, deberás despertar en un lugar hermoso llamado Divine Real. Primero serás recibido por los zorros divinos y ajolotes divinos. También de igual forma encontrarás una pequeña aldea, siendo un complemento si quieres darle un nuevo aire a tu Minecraft Bedrock con esta nueva dimensión. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Miner Hell. ¿Estás cansado de las cuevas oscuras? Pues déjame presentarte al True Miner Hell. Este complemento estará agregando 5 nuevos cascos que van a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Para iniciar tendremos los crafteos. Para verlos deberemos desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo en la mesa de crafteo, para de la siguiente manera poder ver las elaboraciones. Como bien dije, estos cascos de minero pues van a estar iluminando esto conforme avancemos, resultando muy útiles en nuestro mundo survival y de esa forma no desperdiciar materiales en antorchas. ¿Estás aburrido de la dimensión final vacía? Si es así, déjame presentarte al Elingons End Update. Este complemento convierte la dimensión final vacía en un bosque púrpura. El complemento también agrega un mineral nuevo a la dimensión final llamado enderita. Comencemos primeramente que vamos a necesitar ahora de un pico de diamante para extraer este nuevo mineral llamado enderita. Al fundirse obtendremos un lingote de enderita. Con ese lingote podremos elaborar las herramientas y armaduras. También puedes encontrar mineral de diamante y mineral de hierro ahora en esta nueva dimensión. Asimismo podremos encontrar ahora fruta de Len que estarán colgando los nuevos árboles que este complemento agrega. Hay más que ahora contaremos con nuevas estructuras en esta nueva dimensión final, siendo un complemento que estará cambiando por completo la dimensión final, ahora ya disponible en Minecraft. Este siguiente add-on mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, este complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlos simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Veiner Add-on. Este complemento hará un nuevo conjunto de equipos para que puedas usar en tus mundos supervivencia. Esta herramienta destructiva no solo sirve como arma. Al interactuar con esta arma, las herramientas crearán un conjunto de 3x3. Cuando atacas a una mafia recibirá el tiempo de reutilización considerable. Vamos a tener variantes de madera, piedra, oro, diamante y por último netherite, de diferentes materiales para que puedas utilizarlas en tu survival. Al cargar este addon en su mundo survival deberemos abrir la mesa de elaboración y simplemente buscar abajo de la sección de herramientas, para de esa forma ver las elaboraciones de estos martillos. Estos equipos se utilizan para crear agujeros de 3x3 donde quiera que interactúe. Para usarlas simplemente debemos interactuar con las herramientas y minar a los bloques circundantes. Sin embargo deberemos tener en cuenta que se quitará una gran cantidad de durabilidad. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Extra Chest Add-on. Este complemento agrega más cofres de bloques al juego. Cada uno tiene un tamaño de inventario diferente con un hermoso diseño de interfaz de usuario para cada uno. Todos los cofres se pueden cerrar con la llave y el escaneo de la cerradura se puede romper usando elementos personalizados. Como bien dije, cada uno tendrá su almacenamiento. El cofre de cobre tendrá casi el mismo almacenamiento, con la diferencia de interfaz y unos cuantos espacio extra. Asimismo tendremos el cofre de iron. Asimismo tendremos el cofre de oro, esmeralda, diamante y netherita, que como ya sabrán pues tendrán almacenamiento superior. Además este complemento contará con un sistema de bloqueo para los cofres, siendo un complemento que será bastante útil
utilidad dentro de nuestro mundo survival. Para este siguiente puesto tenemos al ya clásico Tombs Add-on. El complemento de tumbas añade la posibilidad de colocar una tumba en el momento de la muerte, lo que te permitirá recuperar tus cosas de una forma sencilla. Este complemento trae una variedad de tumbas que servirán como decoración y una forma de personalizar tu tumba. Al momento de morir, como bien dije, estará apareciendo una tumba, al mismo tiempo que al morir estarán apareciendo las coordenadas exactas donde está la tumba. Para acceder a la tumba simplemente vamos a acercarnos a ella y simplemente pulsarle o darle clic a la tumba. En ese preciso momento se abrirá y obtendremos nuevamente nuestras cosas. Un complemento sin duda de bastante utilidad, ya que podremos morir de una forma tranquila porque nuestros objetos estarán seguros. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de add-ons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.